entra en nuestro ser interior trayendo luz y vida. También nos desafía a bendecir a nuestros hermanos y predicarla en todo lugar con nuestra vida. Y la Biblia, ya que la Biblia habla de Cristo, ella contiene el mensaje de salvación. Es por las escrituras que nos encontramos con Dios y su Hijo Jesucristo. Y llegamos a la fe y desarrollamos nuestra vida como hijos e hijas de Dios. Hoy con el lema de la iglesia doméstica, la familia, es la iglesia doméstica, es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Por eso, y también reflejan la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Santísima Trinidad, una comunidad. Así que con esto vamos a hablar después, cada uno puede compartir y comenzamos este mes de la Biblia con nuestro compartir. ¿Listo? Nosotros, como marianas, en este año nacional mariano, elegimos esta canción invocando al Espíritu Santo para que interceda por nosotros para iluminar este encuentro. Inundable de amor, ayúdame a seguir. Dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Dame tu calor, enamorar, Maranatha. Hoy la vida que me da, me toca en su dolor, mi cama Señor. Ven, cambia mi existir, transfórmame, Señor, en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, dame tu calor, enamorar, Maranatha. Somos hijos de Dios y María, hermanos de Jesús. Con humildad pedimos perdón. Invitamos a nuestra hermana Eva. Prenda el micrófono, hermana, por favor. Hermana Eva, por favor, prenda el micrófono. Hermana. Buenas tardes. Disculpen, porque confiamos en tu misericordia, con humildad nos presentamos ante ti para corregir nuestro camino.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por las pocas veces que leemos la Biblia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, por nuestra falta de perseverancia en la oración, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve algún día a la vida eterna. Amén. Amén. Alabamos a Dios cantando. A todos los hombres llama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre, Todopoderoso Señor, Hijo único Jesús, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesús, Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. María nos enseña con su sí a ser perseverantes en la oración. Invitamos a nuestras hermanas Petrona e Hilda a rezar nuestra oración. Hermanas, prendan su micrófono, por favor. Hola, Petrona. ¿Me escucha? Sí, sí le escucho. Buenas tardes a todos. El ángel del Señor le anunció. Y concibió por obras y gracias del Espíritu Santo. Dios te salve María, Te salve, llena eres de gracia, María. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo carne y El Verbo habitó se entre hizo nosotros. carne Y habitó entre y nosotros. habitó entre nosotros. Dios te Dios salve María, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Para que seamos dignos de alcanzar promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buscamos nuestras Biblias, vamos preparando nuestra mente y nuestro corazón y nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. San Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 20. Invitamos a nuestra hermana María de la Paz. Prenda su micrófono, por favor, hermana. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. ¿Cómo conviven los hermanos en la fe? Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditamos unos segundos la palabra y luego lo volvemos a escuchar. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¿Cómo conviven los hermanos en la fe? Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo,
en medio de ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos ahora en este clima de oración, a través de todo lo que ya hemos compartido, a compartir nosotros, que como decía la hermana Mara en el comienzo, junto con Cáritas y Legión de María, preparamos este encuentro, esta reflexión, y este evangelio que escuchamos hoy también en la Santa Misa. La metodología que nosotros utilizamos para poder llegar a una reflexión y compartir con ustedes fue la de Lectio Divina, esto de la lectura orante, la meditación, la oración y la contemplación, y esas clásicas preguntas, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice? ¿Qué le puedo responder? Y mientras meditamos todos juntos, que eso es lo lindo y lo rico de esto, ¿no? Que nos reunimos en torno a la palabra, por supuesto había diferentes posturas, diferentes opiniones, porque a todos la palabra nos llega de diferente manera, también según el momento en el que cada uno se encuentre. Y mientras meditábamos este evangelio, nos llevó a poder dividir este texto en dos partes. La primera, que va desde el versículo 19 al 20, donde habla de la oración en común, y sentíamos que eso nos unía para poder juntarlo al tema de hoy, que es iglesia doméstica. Y la segunda parte, que es la del perdón, del versículo 15 al 18, la corrección fraterna. Entonces esos dos puntos son los que nosotros encontramos y queremos compartir hoy con ustedes. Como dije al principio, es la reflexión que hicimos nosotros. Seguramente a cada uno le puede llegar de diferente manera. Nosotros simplemente queremos compartir con ustedes para que después también nos puedan decir qué es lo que les llega a su corazón, a su mente, en este encuentro de la palabra. Así que invito a la hermana Mara para que comience con el primer aspecto de iglesia doméstica, la oración en común. Aspecto número 1. La iglesia congregada por la palabra. La palabra engendra la vida cuando es escuchada, proclamada y creída. Ahí está la iglesia de Cristo. En estos momentos de pandemia, nos reunimos alrededor de un dispositivo para ver, leer y escuchar atentos la palabra y sus enseñanzas. La pregunta es, ¿cómo me encuentro en este aspecto? Bueno, entonces nosotros descubrimos o pensamos que para construir la iglesia doméstica nos teníamos que pasar en este punto de la oración en común, ¿no? Entonces el primer aspecto es la iglesia congregada por la palabra, la iglesia proclamada, y los que tengan lapicera y papel, los invito a que si pueden ir registrando esto que compartimos, y la pregunta, para que después también podamos seguir meditándola hoy, mañana, en la semana, cuando esto nos empiece a hacer ruido en nuestro corazón. Entonces, la pregunta es, hermana Mara, ¿cómo me encuentro en este aspecto? seguimos meditando junto con la palabra, invitando a que el versículo 19 y 20, que nos habla de la oración en común, podamos encontrar una respuesta o algo que nos acerque a esta pregunta que nos hizo la hermana Mara. Y así vamos a pasar al aspecto número 2, que es... Aspecto número 2, la fe y el testimonio. Si vos no anunciás tu fe y no das testimonio, en ese caso, la iglesia doméstica no existe. La palabra proclamada debe anunciarse a todos los que forman la comunidad. Cuando recibimos la palabra, esa palabra
nos ayuda a crecer en nuestra creencia y en nuestra fe. Primero tenemos que vivirla, profundizarla y luego dar testimonio. La pregunta es, ¿damos testimonio de nuestra fe? Bueno, entonces tenemos este primer aspecto, que es la palabra proclamada, que está en torno a todos nosotros. Hoy, como bien nos decía también el Padre Francisco en la introducción, ¿no? El porqué de este mes, el porqué de reunirnos hoy a las 7 de la tarde, un domingo, en plena pandemia, tratando de conectarnos un poquito más con ella, ¿no? Entonces, la importancia del anuncio de nuestra fe, de eso que recibimos, de esa palabra proclamada, el anuncio y el testimonio, ¿no? Poder contar a otros el porqué. Y este encuentro que tenemos hoy es un testimonio de la palabra en nuestra vida, ¿no? Entonces, que nosotros podamos ver en este tiempo de pandemia y en esta iglesia doméstica, que es el tema que queremos tocar hoy, cómo está ese anuncio en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Somos verdaderos testimoniantes de la palabra. Entonces la pregunta para meditar es, ¿damos testimonio de nuestra fe? quedábamos con esta palabra que también nos hizo ruido este verbo, ¿no? Que la palabra debe ser anunciada a todos, y sobre todo a los que formamos esta comunidad. No quedarnos con eso, sino debemos anunciar. Vamos a pasar ahora al aspecto número 3. Aspecto número 3. La Iglesia como comunidad que celebra la fe que ha recibido. La comunidad que cultiva mediante su perseverancia la oración, los sacramentos y los mandamientos, celebra su fe. Muchas veces solemos escuchar, yo tengo mi fe y la practico a mi manera. Eso no existe, no sirve. Debemos seguir los lineamientos que dicta la Iglesia para hacer crecer juntos nuestra fe. La pregunta es, ¿cómo cultivo mi fe en este tiempo de cuarentena? Y acá cuando pensábamos en este aspecto, en el aspecto de la Iglesia que, como comunidad que celebra lo que ha recibido, nos llevó a pensar un poco en nuestro bautismo, ¿no? En ese sacramento que recibimos cuando, en general, muchos de los que estamos acá desde pequeños, porque nuestros papás nos llevaron y nos bautizaron y tomaron esa decisión por nosotros, pero queda en nosotros cultivar eso que recibimos, ¿no? Esa fe, ese sacramento que recibimos. Y seguramente más de una vez escuchamos esa frase de yo rezo a mi manera, yo practico a mi manera, yo tengo mi conexión con Dios, yo no necesito tal cosa porque no necesito la confesión, porque directamente hablo con Dios, yo rezo el rosario a mi manera. Y nosotros creemos que sería bueno que eso lo podamos mejorar en este tiempo, ¿no? Donde tenemos un montón de tiempo en casa con la palabra para poder celebrar realmente esa fe que recibimos en nuestro bautismo. Y pensábamos también en las veces que escuchamos esa frase, ¿no? Y cuántas veces seguramente por ahí la dijimos nosotros también, que podamos darnos cuenta de eso. Y pensábamos en esto de que muchos participábamos, o antes, hablo por mí, por ahí participábamos en un bautismo, en algún sacramento que teníamos que ir a la iglesia y después volvíamos a nuestra vida normal, de trabajo, de actividades, facultad, y realmente no teníamos esta vida por ahí comunitaria y perteneciente a la iglesia. Y pensábamos, y nos surgió esto de sacramento por sacramento, ¿no? Uno va para el sacramento del bautismo de un familiar, la comunión de un sobrino, un ahijado, un vecino, y realmente lo que nos pide la palabra es cultivar esa fe que fuimos recibiendo. Por eso decíamos, en este aspecto,
la iglesia como comunidad que celebra la fe que recibimos. Y la pregunta era, hermana, ¿cómo cultivo mi fe en este tiempo de cuarentena? y pensando también en cada celebración de la misa que tenemos en este tiempo, pensando en el catecismo de la Iglesia Católica, dice que la liturgia es la celebración del pueblo juntos. Bueno, esto que estamos haciendo ahora juntos acá es celebrar la palabra, ¿no es cierto? Así que vamos a pasar al aspecto número 4. Aspecto número 4. La Iglesia de Cristo vive una intensa comunión. Tenemos que estar conectados con otro, en contacto y en servicio a los demás, por el bien común. Comunidad en la Iglesia es compartir con nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Cada miembro tiene un rol o función diferente. Todos somos necesarios e importantes y especiales. Como dice San Pablo, nosotros, la Iglesia, somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. La pregunta acá es, ¿estamos dispuestos a vivir en comunión con nuestros hermanos? Aspecto 4, la Iglesia de Cristo que vive en una intensa comunión. Y pensábamos en este aspecto cuando lo preparábamos, en cómo estaba nuestra convivencia en nuestro hogar hoy, ¿no? Esto de estar todo el día en casa, las 24 horas, los que pueden hacer el aislamiento, no son esenciales y tienen que ir a trabajar. Vivimos esta intensa comunión en casa, en esta iglesia que es doméstica en nuestro hogar hoy. Nos damos cuenta del rol que cada uno de nosotros tiene hablando de nuestra casa y después llevándolo a nuestra vida comunitaria en el templo parroquial que nos encontramos todo el fin de semana. La importancia de cada uno de nosotros, el servicio, el rol, y la necesidad que tiene cada uno de esos roles y esos servicios para que podamos realmente vivir una intensa comunión. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir en comunión con nuestros hermanos? vamos a compartir los 4 aspectos que dijimos. El aspecto número 1 era la iglesia congregada por la palabra proclamada. El aspecto número 2, la palabra anunciada. El aspecto número 3, la palabra que celebra la fe recibida. El aspecto número 4, la iglesia de Cristo vive en una intensa comunión. Y las preguntas, hermanas, las puedo repetir para que si alguien las quiere anotar o recordar. Sí. Sí. Del aspecto número 1 era, ¿cómo me encuentro en ese aspecto? Aspecto número 2, ¿damos testimonio de nuestra fe? Aspecto número 3, ¿cómo cultivo mi fe en este tiempo de cuarentena? Aspecto número 4 es, ¿estamos dispuestos a vivir en comunión con nuestros hermanos? Vamos a pasar ahora al aspecto número 5. Aspecto número 5. La iglesia sirve para que nadie pase necesidad. Regresamos a la primera comunidad, la de los apóstoles, donde todos compartían todo, sus bienes materiales, personales y espirituales.
para reforzar la unión de los corazones y así crecer en comunión. Se ayudaba principalmente a los huérfanos, a las viudas, los inmigrantes y los ancianos. Mediante la intimidad de la fracción del pan, ponemos en comunión el crecimiento de nuestra iglesia doméstica. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a suplir la necesidad de nuestros hermanos? Y en este último aspecto que compartíamos, nos llevaba como al cierre, ¿no? De volver a las primeras comunidades, la iglesia que está para que nadie pase ningún tipo de necesidad. Y cuando hablamos de necesidades, no hablábamos de necesidades básicas, porque los que estamos trabajando en Cáritas, que Adela, que hace mucho tiempo, sabemos que suplir esas necesidades generalmente son las más fáciles, porque nos ponemos todos de acuerdo y podemos ayudar. Las necesidades espirituales son las que por ahí nos están costando un poco más poder acompañar, ¿no? Y cuando pensábamos en esto de volver a las primeras comunidades, pensábamos que esto le sucedía a los apóstoles cuando Jesús ya no estaba. Entonces pensaban en cómo iban a sostener esta demanda, que cada vez eran más, los huérfanos, las viudas, cómo iban a ayudarlos a ellos. Y no solo tenían en común este gesto de la fracción del pan, sino que también tenían las mismas ideas, la misma visión, los mismos proyectos, los mismos pensamientos, esto de dar la vida por otros. Entonces pensábamos en eso de nosotros hoy como iglesia doméstica, si estamos capacitados o preparados o dispuestos a volver a ese punto de las primeras comunidades para crecer como comunidad, como iglesia doméstica, para crecer en nuestro hogar, en nuestra familia y también como iglesia donde nos encontramos, en este caso en la parroquia, Santísima Trinidad, todos somos miembros de la parroquia, y tenemos esa entrega para volver a tener todo esto en común, no perder ese hilo. Y entonces tenemos la palabra proclamada, la palabra anunciada, la palabra testimoniada, la palabra vivida intensamente y el servicio y comunión. Esto recordamos, lo sacamos de cuando la pregunta es ¿qué dice el texto? Lo sacamos del versículo 19 y 20 de Mateo 18, donde nos habla de la oración en común. Nosotros desde ese punto pudimos unirlos, hacer esas tres preguntas, ¿qué dice? ¿Qué me dice y qué le respondemos? Nosotros lo que compartimos hoy con ustedes es la reflexión de todo este texto. Por eso vamos a dejar unos minutitos para que cada uno vuelva a releer, si quiere el texto, hacerse estas preguntas, unos minutitos, y vamos a continuar con esta segunda parte que dijimos que tiene que ver con la corrección fraterna, con el perdón, que va desde el versículo 15 al 18. ¿Puedo? María ¿Puedo? Clara. Sí, yo quería compartir que
lo que más me llegó, en, ¿no? en el final tenemos este punto para el compartir. Sí, ahora bueno. meditamos ahora unos minutitos más. La primera. No. Ahora meditamos, por eso decía que los que tengan lapicera y papel vayan anotando, así después podemos unir estas dos partes, la de la iglesia doméstica con la oración, que era la primera parte, y la segunda esta del perdón y la corrección fraterna. El primer aspecto que nos están preguntando, para quienes no lo anotaron, es la iglesia congregada por la palabra. Si no hay palabra, no nos podemos juntar. La palabra engendra la vida. Cuando la palabra es escuchada y creída, ahí está la iglesia. La palabra de Dios es la que hace la iglesia. Entonces el primer aspecto que nosotros encontrábamos era el de la iglesia proclamada. Y vamos a pasar ahora a esta segunda parte, la de el perdón, del versículo 15 al 18, donde nos habla de la corrección fraterna y la necesidad y la importancia de la corrección fraterna en la comunidad. Hermana Mara. Corrección fraterna, del versículo del 15 al 18. La corrección es algo necesario e importante dentro de la comunidad. Corregir a mi hermano significa señalar en donde está equivocado y ayudarlo en el proceso de cambiar por el bien de él y de todo. Punto 1. Debo hacerlo en privado, entrar en confianza, tener palabras suaves y amables, no señalarlo frente a los demás. En este punto, decíamos buscar siempre nuestra actitud, siempre desde el lado de la palabra, ¿no? Y ver cuál es nuestra disposición, no solo para, llegado el momento, hacer esta corrección fraterna que nosotros entendimos que realmente es necesaria que la podamos hacer. Ahora, el tema está en si cuando los que corregimos somos nosotros y cuando nosotros tenemos que aceptar una corrección. Si somos capaces de poder recibir esa corrección fraterna de mi hermano que me lo está haciendo porque me ama, porque me quiere, porque quiere que sigamos creciendo en el amor de la palabra, y cuando hago esa corrección fraterna, si realmente está llena del amor de Jesús, o está llena de otras cosas. Entonces decíamos que para esta corrección fraterna necesaria, basada en el versículo 15 al 18, primer punto, saber que es necesaria la corrección fraterna. Y llegado el caso, primero en privado, con amor, con suavidad, y siempre con una actitud desde la palabra. Punto 2. Punto 2. Buscar testigo. Trata de saber el motivo de esta persona. Tenés que ponerte en su lugar, tener congruencia y empatía.
no juzgar sin saber, tratar de entender, buscar testigos responsables y coherentes, para no caer en la charlatanería o el chusmerío. Se hace corrección fraterna a miembros de la comunidad, no a los que no pertenecen a ella. Y en este punto decíamos que lo importante de meditar esto primero en nuestro corazón, ¿no? Cuando llegamos a ese punto donde tenemos que buscar a alguien para poder resolver esta situación, ¿a quién buscamos? ¿A quién llamamos para esto? Quizás muchos tengan la respuesta, ¿no? Y es una pregunta también para mí, ¿no? Ante situaciones, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Somos tolerantes? ¿Tratamos de ver por qué pasó así? ¿Por qué sucedió de esa manera? O tenemos la otra mirada donde eso es lo que nos aleja más de la palabra y hace que en vez de que las cosas sean más sencillas y esa corrección fraterna llegue con amor, hace que sea todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo importante cuando buscamos personas para poder resolver esta situación, saber que sean personas responsables, coherentes y miembros de nuestra comunidad. 3. Punto 3. Habla con la comunidad. Si no acepta la corrección, no reconoce su error, denúncialo a la comunidad y considéralo un pagano. Si reconoce su error y acepta la corrección fraterna entre hermanos, tenemos que perdonarlo y vivir en comunión. Y esta parte, que el domingo que viene vamos a profundizar mucho más, ¿no? El perdonar y lo valioso que es cuando reconocemos que nos equivocamos, que fallamos, y que eso quede perdido en el agua, que podamos construir de nuevo, como decía, ¿no? Si el hermano pudo reconocer que se equivocó, estar nuevamente en comunión con él y seguir trabajando juntos, ¿no? Esto de que todos podemos cambiar y todos nos podemos equivocar, y nos podemos mejorar y arreglar para crecer en esta iglesia doméstica que estamos hablando hoy, siempre con una actitud desde la palabra, no hay otra manera. Y entonces nosotros pensábamos que para que esta iglesia doméstica crezca en este tiempo de pandemia, de cuarentena, donde todos estamos poniendo un poquito cada uno para sostenernos, nos quedamos con estas dos palabras, doméstica, iglesia y doméstica. Y si las buscamos en el diccionario, seguramente no tienen el sentido que nosotros estamos dando, ¿no? La iglesia somos todos nosotros, cada uno de nosotros. Muchas veces escuchamos en muchas oportunidades que nos dicen la iglesia me tiene que dar, la iglesia me hizo esto, la iglesia me hizo lo otro. Y la iglesia somos nosotros. Y doméstica viene del verbo domesticar, y generalmente nos pasa con nuestras mascotas, cuando queremos educarlas para que podamos convivir. Bueno, que podamos hacer nosotros lo mismo con la palabra, poder domesticar la palabra para que sea nuestra herramienta, para que sea nuestra fuerza, que nosotros la podamos entender, así como sabemos con nuestras mascotas que quiere salir, quiere entrar, quiere comer, nosotros también podamos entender qué es lo que nos quiere decir Jesús a través de la palabra. Como dijimos en el comienzo, esta es una reflexión que nos salió a nosotras, después de haber hecho Lectio Divina. Quizás muchos no están de acuerdo, o quizás sí, o quizás a muchos les quedó otra palabra. Entonces, primero agradecer que nos hayan escuchado y le doy la palabra a la hermana Mara. Cantamos la canción que Jesús nos enseñó. Ahora cerrando esta parte de la palabra, vamos a hacer esta oración
La oración está en instrumental para que cada uno la pueda rezar en su casa. Los invitamos a realizar una apuesta en común entre todos para comentar la palabra. Invitamos a nuestra hermana Hilda y pedimos que prenda su micrófono. El Evangelio de hoy que escuchamos nos ayuda a reflexionar. Creo que es importante y sepamos escuchar este tiempo de pandemia para pedir perdón a nuestros hermanos y hermanas y a nosotros mismos. Valorar que tenemos hermanas y hermanos que nos sostienen a través de la palabra, con las oraciones que compartimos a través de esta nueva manera virtual. Estamos conectados y como dice la palabra, donde están reunidos dos o más en el nombre de Jesús, ahí estará Él. Muchas gracias, hermana Hilda, por compartirnos su parecer, su comentario. Y ahora sí, queda abierto, vamos a poner pantalla compartida para que vayan levantando la mano los que quieran hacer un comentario, una puesta en común de lo compartido. Y la idea es que sea dirigido a ver qué es lo que tocó nuestro corazón, qué es lo que más nos hizo resonar en nuestra cabeza, en nuestro corazón, qué palabra o qué parte, si lo de la iglesia doméstica y la oración en común, o lo del perdón y la oración fraterna, quedó haciendo eco dentro nuestro. Voy a poner la pantalla para que todos nos veamos y van levantando la mano quien quiera hablar, así podemos escuchar a todos los que quieran compartir. María Esther. Bueno, a mí lo
que llegó, ¿no?, al corazón es, si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o de 3 testigos. Esto a mí me llega porque a veces me parece a mí que a veces está solamente en nuestra mano, ¿no? Es decir, en nuestra persona, y no vamos al hermano a que nos ayude a esa corrección fraterna. Y la verdad que me quedé meditando en esto. Y la segunda parte es sobre la oración comunitaria, ¿no? Como que a veces nos encerramos en nuestro, como yo digo, nuestra quintita, y no nos abrimos en nuestra comunidad quizás a otros espacios. Como que nos parece que solo nuestro espacio es ese el que sirve, el que vale, ¿no? Y bueno, quizás desde la oración, orando entre todos, podamos mejorarlo esto. Esto es mi aporte. Gracias. O sea que ese sería tu compromiso, poder mejorarlo. Totalmente. Sí, totalmente, por eso. Bueno, está bueno para anotar eso, ¿no? Que podamos llevarnos un compromiso después de este encuentro. Así que lo voy a anotar. Dale. ¿Quién quiere ahora compartir? Así puse la pantalla para que nos veamos todos. Levantan la mano y Ana González. Habilita tu micrófono. Sí, a mí me llegó la parte del versículo 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten a la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten a la tierra quedará desatado en el cielo. La importancia de saber perdonar, ¿no? Escuchando estas palabras, ¿no? Que muchas veces por ahí decimos a tal persona no la perdonamos, y sigue quedando esa falta de perdón allá en el cielo por esa persona, ¿no? Es como que la estamos condenando a esa persona en el cielo. Eso es mi aporte. Y con respecto al primer punto de unirse en oración alrededor de este Cristo que vino para quedarse y salvarnos, bueno, nosotros que somos catequistas, bueno, estamos unidas con las familias, tratando de rezar y llevar esa palabra de Dios. Así que bueno, es como que en ese punto estamos tratando de llegar a todas las familias. A veces no se logra, pero bueno, el intento está. O sea que tu compromiso sería ese, seguir trabajando para mejorar eso. Claro, sí. Okay. Sí. ¿Quién más quiere compartir? Ponemos así, levantan la mano. Rosita, Rosa Crea. Habilita tu micrófono, Rosita, por favor. Ahí está. Bueno, yo quería hablar, dice, ¿cómo damos testimonio de nuestra fe? Primero por nuestra familia. Si no lo hacemos en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos o esposas, hermanas, en el barrio mismo, ¿no?, a donde nos encontramos, en la panadería, en la verdulería, en la calle, tenemos que ser testigos de la voz del Señor. Y yo me alejo un poco más en el servicio nuestro, ¿no?, a los más abandonados, a los que están solo en el hospital, que no conocen, que no pudieron nunca ir a una iglesia, y que la puedan conocer a través nuestro, encontrarse con el Señor, a través de mostrarle una cruz, una palabra, y más allá una caricia, un consuelo. A veces dejar el ego nuestro ego que tenemos, por el hermano, ¿no?, por entregarnos así como somos, pero que se note en palabra y en hecho. Porque podemos ir siempre a misa y escuchar, pero si no se nos nota en los gestos, en la mirada, en una sonrisa, en un apretón de mano cálido a mi hermano, como dice la palabra, donde más de dos están reunidos, yo estoy entre ustedes.
Siempre estamos más de 2, siempre. Es muy difícil que estemos solos. Entonces ahí está el Señor. ¿Con cuánto respeto tenemos que tratar esto? ¿Con cuánto amor? ¿Con cuánta mirada de misericordia a cada uno de nosotros, ¿no? Nos tenemos que mirar, comprender y amar. Y aprender, como estamos aprendiendo en este momento, de cada una, ¿no? De cada una de ustedes. Todas tenemos que aprender. Siempre en comunión con nuestro sacerdote. Él es el que nos guía, el que nos va a ayudar a comprender, como dice, ¿a quién vamos a acudir si no comprendemos algo? A nuestro sacerdote. Eso es lo que puedo decir. Gracias. O sea que tiene que ver con el aspecto número 4 y número 5, en la parte de la oración iglesia doméstica, esto de vivir intensamente y estar en comunidad, ¿no? Estar dispuesto a volver a las primeras comunidades, estar juntos con los mismos pensamientos, los mismos proyectos, las mismas ideas, y compartir esa intimidad del pan, ¿no? Partido. Así que bueno, gracias, Rosita. ¿Quién más quiere? Se escucha bien. ¿Hablar? ¿Nadie más? Laurita. Prende tu micrófono, Laura. Sí, siguiendo como con lo que decía Rosa, yo también pensaba qué difícil es la corrección desde el ejemplo, porque como que uno tiene que ser ejemplo como para que el otro también pueda aceptar. También desde la iglesia doméstica y también hacia la comunidad, en casa, en todo, me parece. Qué difícil es ser ejemplo como para que el otro pueda aceptar esa corrección, porque el otro sabe desde qué lugar uno está hablando, capaz, ¿no? Entonces, eso me cuesta, digo, qué difícil que es. Y por otro lado, también me había llamado la atención a la lectura que dice, qué fuerte que es Jesús cuando dice, si tampoco escucha la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. En eso me había quedado pensando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura, por compartir. ¿Alguien más? Por ahí yo no veo en la cantidad si están levantando la mano. ¿Nadie más? Estamos en el encuentro de la palabra, es el momento hoy de poder decir, hablar, sacarnos dudas, porque también el encuentro es para eso, ¿no? Para que crezcamos juntos y poder profundizar la palabra. Raquel, encende tu micrófono, Raquel. Está apagado todavía. Toca la pantalla y se te tiene que poner en verde. Ahí. Ahí, perfecto. Ahí sí. Ahí sí, ahí perfecto. Bueno, yo justamente la corrección fraterna, que a veces nos pensamos que porque vamos a la iglesia, que somos perfectos o que tenemos más derechos de los que no van, o tenemos derecho a juzgar si es una buena persona, si no es una buena persona. Y bueno, Jesús dice en la palabra que hasta último momento pueden entrar al reino de los cielos o puede perderlo. Entonces, bueno, siempre tenemos que darle una oportunidad a toda aquella persona que por ahí esté perdido, que necesite escuchar una palabra, que siempre están a tiempo de salvar, de conocer la palabra, de conocer la verdad, digamos. Eso es lo que yo quería agregar. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Gracias por compartir. No importa. ¿Alguien más? Ana Romero. Encendí tu micrófono, Ana. Encendé tu micrófono, Ana, toca la pantalla y que se ponga en verde y ahí te vamos a poder escuchar.
audio, sí, ahora sí, estaba apagado. Sí, perdón. Bueno, con la familia doméstica. Yo me quedo con, siempre pienso, ¿no? Que el comienzo de Jesús acá en la tierra, con la familia de Nazaret, por todas las cosas que ha pasado esa familia, cómo se mantuvieron unidos, el amor, que es lo que realmente uno piensa justamente en la familia de Nazaret, que es posible, y hoy en día, acá cuando hablaron de la iglesia, que nadie sufra necesidades, sería hoy en día las familias, lo que están pasando, esas necesidades básicas, y desde el punto de vista espiritual, digamos que bueno, que hay que ir y tratar de conocer al prójimo para poder ayudarlo. Como dice el Papa, estamos en salida, sería. Nosotros creo que vivimos muy de la casa a la iglesia, de la iglesia a nuestra casa, obviamente el trabajo, pero en realidad se necesita una apertura y un compromiso muy grande para cambiar esa realidad, porque siempre digo, qué bárbaro cuando le dice el ángel a José, toma a Jesús y vete al desierto. Y ellos sin nada se fueron. Sería siempre esa unidad con lo poco y con las necesidades básicas que hoy también tenemos todos en diferentes aspectos, ¿no es cierto? Entonces, los que estamos un poco mejor, podemos ayudar a los que no tienen. Y ese es el trabajo de Cáritas o de los bolsones en este tiempo de pandemia. Eso es lo que quiero decir, el compromiso para la ayuda al prójimo. ¿No es cierto? Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias, Ana. Bueno, ya si nadie más quiere compartir su experiencia, lo que le hizo ruido, lo que le quedó haciendo eco, vamos a Hortensia. Prende tu micrófono, por favor. Sí, la segunda vez que levanto la mano. Perdón, perdón. Hablar. Bien, en la primera parte, esto de las que me preguntaban dentro de la meditación que habían estado haciendo con el texto, en este tiempo de Cuaresma, ¿qué es lo que nosotros como iglesia doméstica... De cuarentena. De cuarentena, ¿no? O de pandemia, en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Diferente a otros tiempos, muy diferente. Creo que ninguno de nosotros sabe lo que es una pandemia, no lo ha pasado anteriormente, gracias a Dios, y bueno, y lamentable hoy en estos tiempos. Creo que nos tuvimos que ayornar a un montón de situaciones. El hecho de la separación de los seres que queremos, de tenerlos cerquita, de cuidarnos, de ver por el otro si tiene para comer y si no tiene, y si no le alcanza, y si está enfermo, desde los vecinos, los amigos, los papás y las familias, desde la catequesis, desde cada uno de nosotros. Creo que tuvimos que cambiar muchísimas cosas. Creo que si no hubiésemos tenido realmente a Jesús en nuestra vida, esto de hacer visible esta iglesia doméstica, que es más real que mucho tiempo, porque la hicimos realmente abierta a montones de situaciones y mostramos a este Cristo que tenemos nosotros todo el tiempo desde el bautismo con nosotros, ¿no? Este espíritu que va fluyendo en cada uno y en distintas situaciones. Creo que todos los que estamos, de una manera u otra, somos esta iglesia doméstica, incluso en nuestra misma familia, que cuando vamos a misa nos tenemos que compartir, a veces dividir, uno va en un horario, el otro en otro, escuchar una charla o hacer algún trabajo. Hoy creo que
en esta iglesia doméstica, los que tenemos suerte de tener gente con nosotros pasando este tiempo, compartimos precisamente esto, ¿no? En escuchar no solamente una celebración, sino una misa, una celebración, una reconciliación, hacer eco de esta iglesia doméstica más que nunca, más cercana y más abierta que anteriormente, cuando la vivíamos yendo a nuestra comunidad de base o nuestra parroquia, ¿no? Para poder vivirla. Creo que todos nos tuvimos que ayornar en esto. Es muy importante, ¿no? Congregarnos y estar unidos, que es lo que más extrañamos, pero de alguna manera u otra nos estamos arreglando para recibir verdaderamente a nuestro Cristo, no solamente en nuestra familia, sino en la de cada amigo o conocido, para poder compartir algo de este Dios que nos enseña no solamente a orar juntos, sino a estar juntos. Y desde la palabra y de la segunda parte de lo que estaban hablando, a mí me quedó como Anita también este pedacito que dice, todo lo que les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Sí? Y ahí uno cuando lo lee, o no es la primera vez que uno lee el texto o lo escucha, siempre cuando decimos corrección fraterna, bueno, ni hablar, ¿no? Cuesta muchísimo esto de la corrección fraterna porque hay que ser muy hermano, hay que vivir muy en la fe, vivir muy en el amor de Cristo para poder aceptar la corrección del otro, ¿no? A veces dificulta un poco esto, aunque seamos miembros de comunidades o trabajemos para Dios en algunos aspectos, ¿no? En esta misión de Dios que nos trae. Y me queda esta parte porque siempre que tenemos que resolver algo con el otro y bueno, si suena como que la corrección tenía que ser de parte de los dos de alguna manera, y si el otro no me perdonó, bueno, no me perdonó. Y yo creo que esta parte es la que dice, desatar es perdonar, es poner en mi corazón a mi hermano, con todo lo que es, con todo lo que el otro es, pero soy yo la que tengo que darle el perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Dios el que me está perdonando a mí por ser amable, solidario, hermano, sentir en el otro que si no está bien o le pasa algo, también me está pasando a mí porque es mi hermano y yo lo tengo que sentir desde el amor. Muchas gracias, Hortensia. Gracias por compartir. Gracias a ustedes. Ahora sí, si hay alguien más o alguien que no vi, que haya levantado la mano también. ¿Puede ser? ¿No? Vamos entonces a pasar al punto siguiente. La verdad que qué lindo vernos todos. Veo mucha gente amiga, querida, conocida. Qué lindo encontrarnos así. Me emocionan, digo, los extraño. Bueno, Padre Francisco, entonces vamos a continuar, Mara. Si usted quiere decir algo, Padre, para cerrar ya todo lo que es la meditación y la reflexión. ¿Me escuchó? Decía si usted quería decir algo para cerrar la meditación ahora o seguimos. Bueno. Okay. Así que la iglesia doméstica, ¿no? La familia cristiana mismo tiene que dedicar a llevar la palabra, es misionera y también llamar a la oración permaneciendo unidas. Y sobre la corrección fraterna, recuerdo también la frase de la Santa Teresa de Calcuta, diciendo que cuando le preguntó un periodista cómo hacer para que el mundo tenga paz, que haya la paz en el mundo, y Madre Teresa dijo que vete a tu casa
y ama a tu familia. Así que ahí todo comienzo, ¿no? Comienzo de la iglesia doméstica, donde hay el amor, hay ayuda mutua, el servicio a los demás, sobre todo a seguir a Cristo. Así que cuando Dios habita en la familia, entonces haya felicidad, abunda en todos los miembros. Así que eso nomás quería decir hoy, ¿no? Y gracias por compartir. Bueno, Y la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, a sus familias, a todos los seres queridos, a todas las personas que hoy compartimos o no están con nosotros en este momento. Que la paz, la alegría descienda sobre ustedes, en su casa, en su familia, y permanezca para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Mara. Enriquecidos e iluminados con la palabra, tenemos el desafío de llevarlo a la práctica. Nos vemos en el próximo encuentro para seguir profundizando la palabra y el perdón con nuestros hermanos, el domingo 13 de septiembre a las 19 horas. Gracias por asistir a este encuentro. Bueno, nos despedimos con una canción. Nos despedimos con la canción y antes de último solo queremos decir que si hay algo que no estuvo bien o no salió correcto, no se escuchó, les pedimos disculpas y bueno, gracias por todo. Junto a ti, María, con niño quiero estar. Tómame en tus brazos y guíame al caminar. Quiero que me toques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Y gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. Porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Bueno, muy bien, ahora sí finalizamos. ¿Alguien sacó alguna foto del encuentro para que nos quede el recuerdo? Para
¿Alguien sacó alguna foto? Sonrían y hagan así, así saca a alguien. Y agradecer que la verdad que hay muchos hermanos que si no fuera virtual no nos hubiésemos encontrado. Y estoy viendo que está conectado el Padre Enrique también, así que le agradecemos que nos haya acompañado, Padre. Gracias. ¿Sacaron la foto? ¿Quién sacó? Hagan así, saco ahora entonces. Esperen que en una pantalla no entramos, porque somos muchos, y ahí. Bueno, gracias a todos. Lo único que por último, al finalizar la reunión, esto a la noche va a estar subido en un link de YouTube, para quien lo quiera ver y participar, volver a revivirlo, con los que no tienen Zoom, que no saben manejarlo, va a estar subido a un link de YouTube. Chao y muchas gracias a todos. Chao a todos, buenas tardes. Chao. Chao, buenas tardes.